Hola, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos para otro programa de Una Voz del Cielo. Y quiera hoy que esa voz pueda llegar hasta nosotros y hablarnos. ¿A dónde? Al corazón. Hoy vamos a ver un tema que lleva por título Lo que Dios limpió. Y estaba pensando en una situación tensa, por ejemplo, cuando estamos en nuestro trabajo y nuestro jefe nos llama por algo que hemos hecho y sabemos que eso puede traer consecuencias, tal vez un reto, tal vez una suspensión o tal vez un despido. Cada vez que se nos llama a dar cuenta de algo sobre nuestras actitudes y sobre nuestro accionar, nos hace poner tensos. Y bueno, esto es lo que le pasó al apóstol Pedro, cuando él es llamado a dar cuenta de sus actos por algo que él había hecho. Vamos a leer en la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vamos a leer un par de versículos, 3, del 1 al 3, y vamos a ver cómo empieza esta situación a desarrollarse. ¿Me acompañás? Vamos entonces. Dice Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Comienza el relato hablando de dos cosas principales. Una de ellas es el mensaje de salvación, del cual Pedro era ministro, y otra cosa también importante es a quién Pedro le había estado hablando o predicando el mensaje de salvación. Aquí hay una gran bronca, hay personas enojadas. Y cuando el pasaje comienza está hablando de gentiles. Y los gentiles son, para posicionarnos de qué está hablando, recordemos que Dios eligió a una nación que no fue la mejor, sino que fue dentro de toda la raza humana, la peor eligió Dios para que fuese su pueblo. Y la idea de Dios, o el propósito de Dios, era que esta nación le conociera y que luego, a través de conocer a Dios, este pueblo o esta nación sería la encargada de transmitir el mensaje de Dios al mundo. Esta nación es la nación de Israel. Aquí también se los llama los judíos. Entonces la raza humana la tenemos dividida hasta ahora en dos partes. Judíos por un lado, el pueblo elegido de Dios, y por otro lado los que no son judíos, es decir, los que no son de nacionalidad judía, como es el resto del mundo, como soy yo, como tal vez eres tú, y se nos llama gentiles. Entonces aquí el problema surge de que Pedro le había predicado el mensaje de salvación a aquellos que no eran el pueblo elegido de Dios, y eran justamente los gentiles. Así que se lo llama a Pedro y allí se lo quiere poner en vereda, y tiene que dar explicaciones. ¿Y qué es lo que le dicen? Versículo 3, dice diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Dice, ¿por qué entraste en su casa? No solo eso, entraste en su casa y te sentaste a la mesa con ellos.
Y no te bastó esto, sino que les predicaste el mensaje de salvación. Y eso no es todo, sino que ellos oyeron el mensaje. Y ellos recibieron esa palabra, recibieron ese mensaje. ¿Por qué hiciste eso? Y bueno, ahora Pedro se tiene que defender. Pedro va a tener que dar una causa justificada por la cual tuvo esa acción. Y comienza el versículo 4, sigue. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Qué interesante lo que hace Pedro. Pedro no va a excusarse o decir, mirá, estaba equivocado. No. Qué bueno es cuando contamos por orden las cosas. Y entonces es una manera de poder presentar una buena defensa. Contar por orden lo sucedido. Y es lo que hace Pedro. Dice el versículo 4, lo volvemos a leer. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Versículo 5. Estaba yo, dice Pedro, en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Pedro les está hablando de que él estaba orando, como era su costumbre, y mientras él oraba y esperaba que abajo, porque él estaba en la azotea, allí en Jope, en esa ciudad, y él estaba orando y dice que mientras él oraba, le sobrevino como algo especial, un suceso especial. Y dice que él, ahí en ese suceso que lo llama éxtasis, él recibe una visión celestial. Y él dice que ve un gran lienzo, le llamaban lienzo a una gran tela de lino blanca, y representaba algo puro que descendía, que podría ser rectangular o cuadrado, porque era sujetado por las 4 puntas. Y dice que eso bajaba del cielo, y no solo bajaba del cielo como algo que baja, sino que venía hasta él. Y dice el versículo 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Es decir, que él ve que va bajando ese lienzo blanco puro del cielo, que viene hasta él, y mientras va llegando hasta él y va descendiendo hacia él, él puede observar y considerar lo que hay dentro de ese gran lienzo. Y él observa algo muy extraño. Y él dice que ve animales puros e impuros. ¿Por qué te hago esta referencia? Porque cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto y la lleva al desierto, le indica que hay animales que puede comer, a los cuales llama limpios, y animales que no debía comer, y los llama animales impuros. También de los animales limpios le indica a aquellos que podía ofrecer a Dios en sacrificio, y animales que Dios no aceptaba porque eran inmundos. Cuando Pedro ve y considera lo que hay dentro de esa gran tela o lienzo que viene hasta él, dice, no entiende lo que está pasando, porque están mezclados animales puros y animales impuros conviviendo juntos. Él no entiende hasta que una voz del cielo viene hacia él. Dice el versículo 7, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Qué rara esta orden que le da la voz del cielo. Le ordena que coma animales inmundos de la misma manera que estaba acostumbrado a comer a animales puros.
Entonces Pedro, ¿cuál será la reacción de Pedro frente a esa visión? ¿Y qué le responderá a esa voz del cielo? Dice el versículo 8, hablando Pedro, dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Qué bárbaro, ¿no? Yo cuando leo este pasaje, bueno, también recordando la impulsividad de Pedro, tan impulsivo, él siempre como queriendo sacar ventaja, le va a decir a Dios lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces nosotros actuamos así y queremos enseñarle a Dios las cosas buenas y las cosas malas, nosotros. Entonces le dice, no, Señor, eso que estás diciendo está mal, ¿cómo voy a comer una cosa inmunda? Y entonces la voz del cielo con esa paciencia, digámosle, o esa misericordia o ese amor, porque si nosotros fuéramos Dios seguramente alguna sanción le aplicamos allí. Pero dice el versículo 9, la respuesta del cielo a la negación de Pedro. Dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y dice esto. Así se llama el título de este mensaje. Dice la voz del cielo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice el versículo 10, y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. ¿Qué revelación extraña está recibiendo Pedro? Esto es lo que les está contando a aquellos que lo llamaron a dar cuenta de la razón de sus actos. Vamos a dejar acá, en este lugar, vamos a interrumpir el cuento o el relato de Pedro para ir a otro lugar, cerca de Jope, donde estaba Pedro, que le relataba el lugar que le había acontecido, y es en Cesarea, está cerca de Jope. En Cesarea va a ocurrir otro acontecimiento similar. Vamos a Hechos capítulo 10 y después seguimos, después seguimos con el relato, pero yo para que entendamos mejor, dice Hechos 10 versículo 1, había en Cesarea, es decir, cerca de Jope, un hombre llamado Cornelio, dice centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un soldado romano, era un centurión que tenía a cargo 100 soldados. Era un soldado romano que estaba en Cesarea. Tenía una cualidad particular este soldado romano, y la cuenta el versículo 2 de Hechos 10. Piadoso y temeroso de Dios, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Podríamos decir, era un hombre de Dios. No, no era un hombre de Dios. Era un hombre religioso. Era lo que nosotros llamamos, a veces malinterpretamos, y creemos que los que tienen estas cualidades, que por lo general son los hombres y mujeres religiosos, decimos que es un hombre de Dios, pero él no era un hombre de Dios, porque para ser un hombre de Dios necesitas tener una relación personal con Dios, no una religión. Tener una religión con Dios es fácil, pero tener una relación con Dios requiere ciertos requisitos que Dios establece para que uno pueda tener esa relación. Entonces, este hombre religioso, que tenía las características que tiene todo ser que es religioso, leamos otra vez, dice piadoso. ¿Cuántas personas en el mundo hay piadosas? Dice temeroso de Dios sin conocerle, por supuesto, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Hacía limosnas al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Ahora, por un lado, los judíos no quieren que la palabra de Dios llegue al pueblo gentil, como es este hombre. Este hombre es un gentil,
Y sin embargo él hace limosnas al pueblo. Él es un hombre piadoso. Y como Dios conoce el corazón de todos los seres humanos de la tierra, y sabe que hay algunos religiosos que realmente merecen o están buscando a Dios. Hay algunos que con la religión quedan adormecidos y les parece que eso es suficiente, pero hay alguien que busca algo más. Este Cornelio dice que estaba allí, dice en Cesarea, y algo le va a acontecer. Dice el versículo 3, es decir, Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, es decir, a las 3 de la tarde, era la hora en que él sabía orar, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él, es decir, Cornelio, mirando al ángel, dice, mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, allí donde estaba Pedro. Dice, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, posa o está parando, dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué importante revelación que está teniendo Cornelio, un gentil, una persona religiosa, que no conoce a Dios, pero que él dice que es temeroso de Dios. Y entonces es la persona adecuada para tener un encuentro personal con Dios siempre y cuando haga lo que Dios le dice. Entonces le dice la voz del cielo le dice, anda a Jope y busca a Pedro y él te va a decir lo que te falta para alcanzar la salvación y para que puedas tener una relación personal conmigo. Entonces dice el versículo 7, ido el ángel, es decir, desaparece de su vista el ángel, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, es decir, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Es decir, llama a 2 criados y a un soldado. Dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, esto nos está hablando que la fe es algo que hay que ponerla en acción cuando Dios nos ordena hacer algo que debemos hacer para tener una relación personal con Dios. Entonces dice que Cornelio no se queda de brazos cruzados y sigue con su religión. Sabe que algo le falta y que lo que le falta, justamente este hombre, Pedro, se lo va a comunicar. Entonces envía a 2 de sus siervos y a un soldado lo envía a Jope. Y entonces ahora Pedro va a seguir contándoles este hecho a aquellos que lo llamaron a comparecer. Seguimos entonces ahora sí en Hechos 11, en el capítulo 11. Sigue relatando Pedro después de que habla del lienzo que sube y baja y que se va. Dice, versículo 11, y he aquí, luego que el lienzo sube al cielo, dice, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Dice, enviados a mí desde Cesarea, a que no sabés quién los enviaba. Muy bien, Cornelio los enviaba, porque la voz del ángel le había dicho, anda a buscar a Pedro, el que está en Jope. Bueno, sigue relatando Pedro en su defensa, dice versículo 12, y el Espíritu me dijo, otra vez la voz del cielo le va a hablar a Pedro, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Por qué dice sin dudar? Porque ya Pedro había dudado y había dicho, jamás comeré algo inmundo. Y Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo o común. Entonces dice, andá sin dudar, yo te mando, dice Dios, andá con ellos a ver a este hombre Cornelio. Dice, fueron también conmigo estos seis hermanos, es decir, Pedro
va con estos 3 hombres que le buscan, más 6 hermanos que lleva consigo como testigos de lo que va a acontecer allí en casa de Cornelio en Cesarea. Dice, fueron también conmigo, estamos leyendo el versículo 12, estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, dice, es decir, entraron en la casa de Cornelio, acá dice, entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que este hombre, Cornelio, recibe la orden de mandar a buscar a Pedro porque Pedro tiene un mensaje que darle y ese mensaje le va a permitir a él alcanzar la salvación del alma, cosa que no tenía siendo religioso. Entonces, él dice, y cuando comencé, Pedro sigue diciendo, dice versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Le cuenta a aquellos a quienes está compareciendo Pedro. Dice, fuimos a la casa de este hombre, le hablamos el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? El Evangelio, el único Evangelio que hay. El Evangelio es el mensaje de la cruz, que Cristo murió por el pecado de todos los hombres y que todo aquel que le recibe en su corazón, se arrepiente y le pide perdón, encuentra en Cristo la salvación del alma. Ese es el mensaje que Pedro le da a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Entonces ellos dicen que reciben el Espíritu Santo y justamente cuando una persona es salvada, recibe en su corazón el mensaje del Evangelio, acepta a Cristo como su Salvador y Señor, le abre la puerta de su corazón y lo deja entrar en su vida, entonces la Biblia enseña que al oír ese mensaje y recibirlo, es decir, aceptarlo, el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona y lo sella como propiedad de Dios. Y ahí deja de ser religioso para tener una relación personal con Dios. Y esto lo podemos ver allí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, esta transformación, este cambio de propiedad de la persona. Dice Efesios 1:13, en él, es decir, hablando de la persona de Jesús y su mensaje de salvación, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso mensaje, qué maravillosa esa voz del cielo que viene y dice que hay salvación para todo aquel que cree. Ahora, estamos observando que tanto el mensaje de salvación es para judíos, como ahora estamos viendo que también es para gentiles. Cosa que los que están escuchando, me imagino, lo que estarán sorprendidos escuchando esto, porque ellos pensaban que el mensaje de salvación era solamente para los judíos. Entonces, conforme al relato que Pedro les da, ahora les va a decir la razón por la cual hizo lo que hizo y entró y predicó el mensaje de salvación en la casa de Cornelio. Dice el versículo 17, allí da su justificación de sus actos, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, es decir, está hablándole a los apóstoles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿ve? El mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros para impedir que el mensaje de la cruz pueda llegar a toda persona que con temor esté buscando a Dios?
¿Quiénes somos nosotros? Entonces Pedro les termina allí ese relato. Y él les dice eso. Entonces, ¿quién era yo para estorbar a Dios y el mensaje de salvación? Ahora van a tener que dar el veredicto. ¿Qué van a decir con respecto a lo que Pedro explica y a la conclusión que Pedro hace para justificar sus actos? Veamos. Dice el versículo 18. Entonces, oídas estas palabras, callaron. Allí me imagino a ese grupo de hombres que estaban allí esperando para aplicar la sanción en Pedro por haber entrado en casa de alguien que no era judío y predicarle el evangelio. Dice que ellos callaron. Seguramente habrán estado meditando, como Pedro cuando ve el lienzo y consideró. ¿Qué cosa? También entonces el mensaje de salvación es para todos. Y dice también para gentiles. Dice, entonces, ¿qué hicieron? Dice, continuamos leyendo, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas palabras, callaron. Inmediatamente dice, y glorificaron a Dios diciendo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces llegan a la conclusión de que el mensaje de salvación no es exclusivo, ni para un grupo ni para otro. Entonces podemos pensar que también puede ser para vos, que Dios también puede estarte buscando y puede estarte llamando, y puede estarte diciendo que el mensaje de la cruz, si vos lo aceptás en tu corazón, aceptás a la persona del Hijo de Dios, que murió en la cruz, que derramó su sangre para pagar el precio de tus pecados, y te arrepientes. Viste que dice al final del versículo 18, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento de nuestros pecados frente a la persona de Jesús es un paso para alcanzar la vida eterna. Entonces encontramos que la raza humana está dividida en 3 sectores. Esto lo cuenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 32. Primera Corintios 10, 32 dice, el apóstol Pablo dice así, no seáis tropiezo ni a judíos, una parte de la raza humana, que son las personas que son judíos de nacionalidad, dice, ni a judíos, ni a gentiles, que es el resto de la raza humana que no es de nacionalidad judía, y aparece ahora otro grupo, ni a la iglesia de Dios. Es decir, que actualmente la raza humana está dividida en 3 partes. Judíos de nacionalidad, el resto de las personas del mundo, gentiles, y aquellos que pueden ser judíos o gentiles que aceptan el mensaje de Dios, el evangelio de la salvación, y pasan a formar la iglesia de Cristo. Es decir, que la iglesia es una sola. Nosotros estamos acostumbrados a llamar iglesias a aquellos lugares donde se reúnen con algún fin religioso. Pero eso no quiere decir que sean iglesias. Se es iglesias cuando la persona abre su corazón y es alcanzado con el evangelio y recibe en su corazón a Cristo como Señor y Salvador. Eso es la iglesia. Bien, conforme al relato y sabiendo que lo que Dios limpió no podemos llamarlo inmundo o común, te quiero preguntar, ¿perteneces a la nación de Israel? ¿Perteneces al resto del mundo o perteneces a la iglesia de Dios? Solo alcanzan la salvación los que pertenecen a la iglesia de Dios. ¿A qué grupo perteneces? Entonces es importante evaluar esta voz del cielo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como nacionalidad judía si es que realmente lo eres?
¿O vas a seguir siendo un gentil si no eres judío? ¿O realmente deseas, como Cornelio y toda su casa, que has escuchado este mensaje de salvación, esta voz del cielo, deseas abrir tu corazón para que Dios diga lo que Dios limpió, refiriéndose a tu corazón, si realmente le pides a Jesús que te limpie y te lave ese corazón con su sangre y alcances la salvación y que Dios diga lo que Dios limpió, nadie lo puede llamar inmundo. ¿Qué vas a hacer? Es una decisión del corazón, es una decisión personal y es una decisión que se hace una sola vez y para toda la eternidad. Que el Señor haya alumbrado tu corazón con este mensaje y ojalá estés dentro de aquellos que el Señor limpió. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.